Privilegio nuevamente compartir esta palabra en esta mañana y también el poder juntarnos, ¿no? El poder juntarnos alrededor del Señor, pasar este tiempo meditando en lo que Dios tiene para decirnos, para hablarnos, adorarle. Hoy quiero continuar un poco con este viaje que hemos emprendido. Hemos hablado ya en varios domingos y este sería básicamente, aquí estaría cerrando una parte, ya después, más adelante retomaría el tema, pero hoy quisiera ir ya redondeando algunos conceptos que hemos visto. Estuvimos hablando sobre el cielo, la última vez estuvimos tocando principalmente qué era el cielo, ¿no? Es un lugar, habíamos dicho, es un lugar donde no solamente podemos decir que es un lugar físico, Pablo hablaba del tercer cielo, se refería a él, sino que también es un lugar que tiene ciertas características y donde mora Dios, habíamos visto, mora Dios, mora Cristo. Es el lugar donde también nos muestra la Biblia y nos cuenta que hay ángeles, y habíamos visto que eran millones de millones que están entre ese cielo y esta tierra moviéndose, pero que ahí están en adoración también. Habíamos compartido rápidamente en una referencia también que hubo un tiempo atrás donde todos los ángeles estaban en ese lugar, pero también hubo un momento en la historia de, vamos a decir así, de la eternidad, en la historia del tiempo, donde Dios expulsó a Satanás y junto con Satanás fueron arrojados un tercio de ángeles caídos, conocidos como los demonios. Eso estuvimos compartiendo. Vimos también que el acceso, a veces Dios en su soberanía y en su poder y en su plan, le permite un acceso limitado según le plazca a Dios a Satanás en el cielo. El versículo que usamos como referencia de eso había sido Job. La historia de Job, cuando Job va y se presenta delante de Satanás porque Dios le llama, pero no es por iniciativa de Satanás, sino es que Dios le llama y permite. Entonces estuvimos viendo todas esas cosas y habíamos visto lo más importante y nos quedamos también en ese sentido, que es el lugar, el cielo es nuestra morada. A futuro vamos a estar hablando más bien de la Nueva Jerusalén, de todo lo que implica, pero ese lugar, el cielo, es nuestra morada. Y tristemente, como habíamos hablado muchas veces acá, y lo repito de nuevo, se ha ido perdiendo ese concepto, se ha ido perdiendo esa visión y se ha dejado de ir hablando del cielo y también de la contraparte que es el infierno. Parece que las personas, hoy las iglesias están tan centradas en el día a día, en sí mismo, en el hoy, que han dejado de mirar y animarse, como decía la palabra, y nos mostraba cómo los santos del Antiguo Testamento andaban en fe motivados por esa gran promesa que todos tenemos, que es la de un lugar celestial, de un lugar especial junto a nuestro Salvador. Y eso se ha ido dejando de lado, tristemente ha pasado a un segundo plano. Pero yo quiero hoy empezar un poco continuar en ese sentido. Hay mucho para recorrer, hay mucho que quiero compartir con ustedes y reflexionar, porque estas son preguntas que hacen a nuestra vida como cristianos. De hecho, estas preguntas que estamos respondiendo son las que se hace muchas veces la filosofía, el mundo las hace y las responde tristemente de manera equivocada. Y muchas veces algunas iglesias, según su posición doctrinal, también dan respuesta a estos temas de forma, a veces, que podríamos decir, no tan bíblica. Y también considerando más bien el dar una posición que pueda traer cierta tranquilidad en determinado momento, más que centrarse en lo que dice la palabra de Dios. En Juan 1:3 habíamos visto que Jesús mismo dijo, voy a preparar morada, ¿para quién? Para ustedes, para nosotros. El Señor Jesús partió para preparar morada para nosotros. Y en Hebreos 12:23, yo quiero que no habíamos hablado ahí, nos encontramos con el versículo que hablan de que en algún tiempo, en ese lugar, en el cielo, y Él separa, Hebreos 12:23, separa con claridad a varios tipos, por decir así, a dos tipos principales podemos encontrar de santos. Y dice, 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Hablamos que en ese lugar había ángeles.
pero también dice a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Eso se refiere, y aquí hace la aclaración, a esos primogénitos es su iglesia. Cristo es el primogénito, nosotros somos los primogénitos, se refiere a la iglesia, la esposa del Cordero, ¿no? A todos los que se salvaron en Cristo. Y después dice, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y aquí a los espíritus de los justos hechos perfectos se está refiriendo, y está en relación hacia atrás que venía desarrollando en hebreo, a los santos del Antiguo Testamento. En esencia, en ese lugar, los santos de todos los tiempos están presentes. Y vamos a mantener esa división porque es importante que la tengamos en mente de que por más que es el mismo lugar, una cosa son los santos del Antiguo Testamento, los que creyeron. La salvación, hermanos, siempre fue por gracia. La salvación en todos los tiempos siempre fue el Salvador a través de Jesús, solo que ellos miraban a una promesa y cumplían con ciertas cosas, pero la salvación nunca fue por obras, nunca fue por méritos, siempre fue en fe, por fe. Y fue por gracia. Y eso ocurrió a lo largo de todos los tiempos. Por a veces las personas dicen, no, la gracia está ahora nomás en el tiempo actual. No, la Biblia dice que en este tiempo sobreabundó, ¿qué cosa? La gracia. Pero la gracia siempre existió, si no, Dios hubiera liquidado a todo ese pueblo. Sin embargo, aquí encontramos que ellos, conjunto con nosotros, estarán también en la Nueva Jerusalén. Ahora, siguiendo con el concepto, los creyentes, por ende, van al cielo a la presencia del Señor cuando mueren o duermen inmediatamente. Y vamos a entrar un poco acá en el tema porque cuando una persona, la muerte, ¿qué es en esencia? La muerte es la separación del alma del cuerpo. Y ese cuerpo va a descomposición, vuelve a la tierra, pero el alma del creyente, ¿a dónde va según lo que dice la palabra del Señor? A la presencia misma del Señor. Va directamente junto al Señor. ¿Qué versículos nos pueden apoyar un poco en eso? Tito 3, ustedes lo pueden anotar y después uno lo vamos a estar explayando un poquito más adelante. El primero, Filipenses 1, 21 al 23. Pablo tenía ese anhelo y él decía directamente, deseo partir y estar con Cristo prácticamente inmediatamente. Pueden encontrarlo eso en Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 23. Y cito lo siguiente, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo, él entendía que al partir, el lugar a donde iba a ir, sería. ¿Cuál sería? ¿A la presencia de quién? Del Señor. Pablo no daba por hecho que iba a ir a algún lugar, vamos a decir, intermedio, o un lugar, como vamos a estar compartiendo, donde él no tuviera conciencia de quién era o con quién estaba. Él entendía eso y era también su esperanza. Y quiero que se queden con esos conceptos. Segunda de Corintios 5, 6 al 8. También, hermanos, nos habla de eso. Y en este sentido, Pablo decía, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Cuando uno lee estos versículos, hasta podría decir cualquier persona que escucha, pero ¿ustedes creen eso? ¿Pablo está loco? ¿Qué es eso? Él está diciendo, yo prefiero morir, si es por mí, yo prefiero morir y estar con el Señor que estar en este cuerpo, pero estoy en este cuerpo porque entiendo que hay algo que tengo que hacer en beneficio de Él, porque es su voluntad. Pero su corazón hablaba de que él prefería estar muerto, pero presente al Señor. Y eso cuando uno lo empieza a desmenuzar es muy fuerte.
Porque yo estoy seguro que si nosotros nos ponemos a pensar y dijéramos aquí, ¿tú prefieres estar muerto y delante del Señor? No sé cuántos diríamos realmente, yo quiero, yo anhelo eso, lo que sea. Te van a decir, tú eres un suicida o eres un loco. Pero sin embargo, en nuestro corazón tiene que estar esa verdad. A medida que nosotros dimensionemos y apreciemos y miremos más lo celestial y valoremos más a Cristo, ese pensamiento va a inundar más nuestro corazón. Y ese deseo de partir, ese deseo de que Él venga pronto va a ser más fuerte y va a dejar de ser a veces, como dije en ocasiones pasadas, un simple eslogan religioso. Ven, Señor Jesús, pero espera un ratito, ven cuando termine de disfrutar, ven cuando termine de hacer eso que tengo planeado, ven cuando mis hijos se casen primero y vea todo esto, espera un poquitito, ven cuando, ahora que estoy bien, no vengas todavía. Compartíamos de forma irónica la otra vez, pero muchas veces, sin darnos cuenta, puede ser eso actitud la que haya en nuestro corazón. De hecho, el mundo te va llevando a que te centres tanto en lo que Él te da. Nuestros sentidos están tan orientados y nuestro concepto de felicidad, de meta en la vida, pasa tanto por este mundo que si no miramos esto, si no nos tomamos el tiempo en fe para mirar y nos alimentamos de esto, perdemos de vista lo celestial y perdemos de vista el gusto de lo celestial, que es lo que estábamos hablando. El otro versículo que habla de eso es la historia, ¿no?, de Jesús cuando le dice en la cruz, de cierto, a uno de los ladrones, de cierto estarás conmigo hoy en el paraíso. Entonces, los creyentes, según la palabra de Dios, cuando duermen o mueren, y aquí yo quiero que ustedes también se queden, yo voy a ir tirando conceptos que son importantes que ustedes vayan asimilando. La palabra de Dios asimila en algunas veces, en algunos versículos, el concepto de dormir con el concepto de morir para los creyentes. Cuando un creyente muere, y a veces, ¿no? Por eso Taíta está durmiendo. Van a encontrar varios pasajes que dicen los que durmieron también. Se refiere a los que murieron en Cristo. El concepto, ¿no?, del creyente cuando muere es de dormir. No es dormir ese sinónimo, como lo entendemos nosotros, de que está en un estado de que no entiende nada, que no sabe ni lo que pasa, está como en off. No dice eso la palabra de Dios. Estamos viendo y vamos a ver versículos que nos hablan que no es así. El creyente cuando pasa a la presencia del Señor no pierde, y esto es importante que queden, y lo pongo acá en el tablero, el creyente no pierde su conciencia en el sentido, no pierde, no deja de estar, no se pone en off, no se apaga. Su alma está en la presencia del Señor, va a estar deleitando, vamos a estar en comunión con Él, vamos a estar haciendo algunas cosas seguramente, pero no es que está apagado esperando otro momento. ¿Me entienden? Ese es un punto muy importante que tenemos que tener presente. Ahora yo quiero acá surge también, dijimos que están los creyentes, tiro la pregunta, ¿y los bebés? ¿Los infantes? ¿Los que fueron abortados? ¿Algún adulto que pueda tener alguna discapacidad de entendimiento, que puedan ser como niños, como dicen su pensamiento? ¿Dónde están? ¿Qué dicen? ¿Alguien que me pueda responder? Sí, Clide. Correcto. ¿Alguien piensa lo contrario? No lo digan, si quieren decirlo, pero aquí Clide está diciendo que están en el cielo. Si nos preguntan, según lo que dice la palabra, es cielo instantáneo. Están ahí. Y ojo, esto que nosotros sostenemos como que están ahí, no es así para algunas iglesias inclusive. Hay algunas doctrinas calvinistas extremas que argumentan que si no fue elegido, si murió es porque no fue elegido. Y hay muchos padres que andan por ahí muchas veces en esas doctrinas que han tenido la pérdida, por decir así, de una criatura, de un bebé o alguien, y le dicen, se resigna, y dice, ¿y tu hijo ese que tenía? No, y ese está en el infierno, no era elegido. Nació para condenación.
Por eso es tan importante a veces estos temas y entenderlos, porque el mundo te va a preguntar y nosotros tenemos que tener claro. La Biblia habla que los bebés, los niños, los adultos, esos que no tienen la capacidad, no se trata de edad. Como bien está diciendo Clide, se trata de la capacidad o no que tengan para discernir entre lo bueno y lo malo. Y hay algunos versículos en la Biblia que hablan, y Dios mismo en algunos versículos da a entender de que no saben distinguir. Había inclusive, creo que en Jeremías, si no me equivoco, había un versículo donde decía, no saben distinguir entre lo bueno y lo malo por unos niños inocentes, les llamaban eso. Eran niños que habían sido sacrificados. Entonces, el padrón rector para definir por qué un chico, una persona que no tiene la capacidad de discernir, un adulto inclusive que tenga algún trastorno en su mente, que no pueda discernir entre el bien y el mal, es salvo, está sustentado en todo esto que le estoy diciendo. Está sustentado en que Jesús dijo mismo, dejad a los niños venir, ¿se recuerdan? 19, Mateo 13 al 14, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Se recuerdan la historia de David con su hijo cuando muere por su pecado? Después la pueden leer. Está en 2 de Samuel, capítulo 12, 22 al 23. David, ¿qué dice en ese momento? David hace llanto, luto, por decir así, no comía nada durante el tiempo antes de que muriese su hijo o que durmiese su hijo. Después, David, ¿qué dice? Dice, le llaman la atención a David, pero tú antes no comías esto, lo otro. Ahora que tu hijo no está, tú empiezas a comer, no entendemos, tendría que ser al revés, le dice. Y David le dice, yo sé dónde está él y yo voy a él. Y el contraste lo vemos después cuando muere Jonathan, porque cuando muere Jonathan, David, el dolor de David es muy distinto. Porque David creía posiblemente que Jonathan, su hijo que se había revelado y todo eso, no tenía a Dios en su corazón. Las reacciones son totalmente opuestas. Pero la Biblia da a entender que el hijo de David decía, yo sé dónde está y con quién está, que es lo más importante. Entonces, algunos puntos para cerrar y no entrar en todo esto que es de los infantes y los bebés, pero para dejar en claro que sí también están en ese lugar los bebés, los infantes, aquellos chicos que fueron abortados. Hay millones, presencia instantánea en el Señor para ellos. Dice, todos los bebés infantes, anoté, inclusive aquellos adultos con algún retraso, van al cielo. Son salvos no en relación con su edad, sino porque no tienen la capacidad de discernir entre el bien y el mal y tomar una posición. Recordemos siempre esto, el principio del rector de Dios es la gracia, es la salvación, hermanos. Siempre tenemos que tener presente, hay muchas doctrinas que muestran lo contrario y que señalan como si el punto rector fuera la condenación. No. Dios dice en su palabra, no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ha hecho todo lo inimaginable para un hombre, hasta hacerse él carne. ¿Para qué cosa? Para salvar a las personas. El principio de rector de Dios no fue crear criaturas bebés que no puedan estar para decirlas, bueno, las creé para que se fueran al infierno. Y no ni siquiera pueden tomar una decisión. El principio rector de Dios siempre es de salvación, primeramente. La salvación es por gracia. Y esto es importante, esta es una frase que es importante tener presente. La salvación siempre es por gracia, pero la condenación es por obras. Y me quiero explicar acá. La salvación es por gracia. Uno no se salva por fe, no se salva por obra, perdón. Pero sí las personas son condenadas por sus obras, porque la obra que tenían que hacer no la hicieron, que es, ¿cuál es la obra que habla la Biblia? ¿Por qué van a ser condenadas las personas? ¿Van a ser condenadas por su pecado, por decirlo así solamente? ¿O por qué? Porque todos nacemos con pecado. Los bebés nacen con pecado. Son transmitidos, dice
la Biblia, el pecado es transmitido. ¿Pero por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué por obras? Porque en Apocalipsis, y la Biblia misma enseña, dice que son condenadas las personas porque no creyeron. ¿Entienden? No creyeron. La salvación es por gracia, pero la condenación es por obras. Cuando se abra el libro de la vida para los condenados, Dios va a mirar que sus obras, y la única obra que podían hacer realmente, que era la para salvar, que era por gracia, de creer, no la hicieron. Y Dios les condena por eso, porque no creyeron. Eso es lo que enseña la Biblia en varios pasajes, como estamos hablando. En ninguna parte, y también, y cierro con este tema, en ninguna parte de la Biblia la salvación de los infantes está vinculada al bautismo de los mismos. También a veces hay doctrinas, y hay algunos teólogos conocidos, creo que, si no me recuerdo, creo que Sproul o alguno de esos, que enseñan que el bautismo de infantes es un requisito para la salvación. La Iglesia Católica también lo enseña. No es bíblico. No hay ninguna parte en la Biblia donde aparezca eso. Por eso cuando muchas veces a los hermanos nos dicen para presentar a sus hijos, ¿no? Les decimos, sí, es una presentación, es encomendar a Dios, es poner en manos, es orar por Él, es presentarlo. Pero no temas, no te confundas, no hay ninguna, vamos a decir, acción mágica o de poder o algo especial que garantice en ese sentido que porque haces eso o porque tu hijo va a ser bautizado cuando es chiquitito, va a ser salvo. Él es salvo porque es un infante, es salvo porque es un bebé, es salvo porque no tiene la capacidad para discernir y es salvo porque por gracia Dios los creó así para salvación. Y Dios no los va a juzgar si no tienen la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Se entiende el punto? Porque también muchas veces eso se enseña por ahí y muchas veces hay personas que andan muchas veces con temor y hay personas que a veces están presas de eso en otros lugares donde su hijo, ha partido su hijo, bebé, lo que sea, y no le bauticé y están toda la vida lamentándose a veces con un dolor y con una carga en las espaldas que Dios no es así. Y dicen, no le bauticé, no hice esto, mi hijo ahora estará en el infierno por culpa mía. La Biblia no dice eso, queridos hermanos. Cierro con eso entonces el punto que los creyentes están en el cielo, los bebés están en el cielo. ¿Vamos bien o voy muy rápido porque quiero cubrir algunas cosas? ¿Estamos bien? Seguimos, ¿sí? Lo otro, los santos del Antiguo Testamento también. Y aquí vamos a entrar, porque aquí hay varias posiciones. Yo no voy a entrar en todas las posiciones que hay en algunas cosas de esta, ¿no? Es un tema muchas veces, pero los santos del Antiguo Testamento también están. El Salmo 23:6 dice, en la casa de Jehová moraré por largos días. Los santos están del Antiguo Testamento, están ahí. En Lucas 16, 19 al 26, y aquí nos vamos un poquito sí a centrar en este versículo, está la historia conocida del rico y Lázaro. Y fíjense lo que dice la palabra y podemos sacar algunas conclusiones breves pero importantes sobre la misma. Y dice el versículo 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció, y esta es la parte que nos compete un poquito más, dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. No me voy a extender, pero aquí aparecen algunos conceptos que sí son muy importantes y que tenemos que tal vez dimensionar
un poco. Lo primero que debemos ver un poquitito, dice, cuando se refiere aquí al seno de Abraham, es el único lugar que aparece acá en las Escrituras. Y la mayoría, nosotros personalmente, creemos, ¿no?, que no se refiere a un lugar distinto en el cielo, sino que se refiere a un lugar de posición. El lugar del seno de Abraham era el costado, como en la mesa estaban sentados, en esa mesa estaba cerca, era un lugar de honor. La historia gira en torno acá a un mendigo que Jesús estaba mostrando acá, la historia del contraste entre un rico que pensaba que su salvación, por ser rico, era bendecido, iba a ser salvo, porque ese era el concepto que tenían, y que los pobres, por ser pobres, era una señal de que estaban castigados y que estaban lejos de Dios. Y va mostrando esos contrastes. Pero lo importante es entender que el seno de Abraham, no hay en ninguna otra parte aparece sobre el seno de Abraham. Y lo que da más a entender la Escritura es que se refiere a un lugar de preeminencia en el banquete. En el banquete celestial, en la mesa, estaba poniendo como ejemplo que ese mendigo que no tenía nada, que era un trapo humano, ahora podía estar en la presencia, nada menos, y en el lugar de privilegio al lado de Abraham. ¿Se va entendiendo esto? Eso para entender de que no hay un punto distinto. Está el cielo para los creyentes y está el seno de Abraham para los del Antiguo Testamento. No pasa por ahí. Hay gente, honestamente, que cree que eso es así. El segundo punto gira en torno a la palabra Seol y Hades. Todas las veces que aparece la palabra Hades en el Nuevo Testamento, ¿no?, significa el lugar de los muertos que van a ir a juicio. El lugar de los muertos que van a juicio. Y es la traducción de la palabra Seol en el Antiguo Testamento. En el griego, Hades significa Hades. Entonces, el Hades lo vamos a encontrar las veces que lo veamos en la palabra de Dios como el lugar donde van los muertos que van a ir a juicio. Los creyentes no van al Hades. Los creyentes van directo a la presencia del Señor. Los santos del Antiguo Testamento también, por ende, por más que el concepto Seol se manejaba como, podríamos decir, al reino de los muertos en general en el Antiguo Testamento, como hemos dicho, y si profundizamos más, la Biblia da a entender que no es que iban al Seol todos a esperar otro momento, sino que directamente, como vimos anteriormente, es el creyente del Antiguo, como el creyente del Nuevo Testamento, los santos iban a la presencia del Señor inmediatamente, como fue con ese malhechor en la cruz. ¿Me van siguiendo hasta aquí? No iban al Hades. No iban al Hades. Y esto es importante entenderlo porque hoy hay muchas doctrinas y inclusive ustedes conocen, no existe el purgatorio, hermanos. No hay un lugar ahí, por decir así, un lugar intermedio, por decirlo en alguna forma, antes del cielo. La Biblia no da a entender eso. Entonces, algunos puntos que debemos tener en cuenta en relación a esto. Hay dos lugares, cielo o Hades y después infierno. ¿Me van siguiendo hasta aquí? ¿No? Uno de gozo, como decía acá, estábamos viendo la historia, otro de tormento. Después vamos a hablar un poquito más de eso. Uno es gozo, otro es tormento. De esta historia sacamos que no hay purgatoria, no se puede cambiar de lugar ni interceder por ellos. Y hay muchas doctrinas equivocadas que ponen énfasis en eso porque de cierta forma, y es triste, pero hay muchas personas que encuentran, tal vez calman un poco su dolor sabiendo de que pueden justificar tal vez el paso de una persona del infierno al cielo o de ese lugar intermedio mediante la oración. Ustedes saben, se hacen... Hay gente que hace rezos después que murió la persona para que
¿no? La venta de indulgencias en la antigüedad estaba basada en eso. Tiraban una monedita y decía, el alma entonces se va. O sea, se lucraba, se hace una doctrina en base a la emoción de muchas veces de esas personas. Porque a veces es doloroso, pero también hay que decirlo, hermanos. Y yo sé que es muy doloroso el decirle a una persona, tal vez decirle, mira, o esa persona, un creyente, mire a un ser querido y que sabe que no creía, y sabe que esa persona que no creyó está en el infierno. Y cuando le pregunten a ella y le digan a esa persona que cree, le dice, che, y tu hermano, no sé, o tu papá que no creía, ¿dónde está según tu doctrina? Y él va a tener que reconocer y decir, si es creyente, va a decir, si no creyó, lamentablemente y tristemente para él y para todos, está en el infierno, va a estar en el infierno, está en el Hades. Y muchas personas se calman a veces con doctrinas que le dicen, no, está en un lugar intermedio. No, todavía a lo mejor se puede orar por él y tal vez, creo que corríjanme, pero creo que los mormones hacen eso, me parece. No sé si los mormones o la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Santos, creo, ¿no? Inclusive tienen un árbol genealógico para que todos los descendientes hacia atrás, ¿no?, puedan ser salvos por alguna clase. La Biblia no enseña eso, hermanos. Hay dos lugares nomás que habla la Biblia, cielo o infierno. Cielo para los que creen, infierno para los que no creen. Y suena doloroso porque vamos a ver muchas veces a seres queridos, tal vez, ¿no?, a personas que amamos tremendamente en esta tierra, confrontados con eso. Ahora, eso no significa que en el último soplo de su vida, en algún momento esa persona haya confiado en Dios. No sabemos el corazón en ese momento. Pero sí podemos decir, si no creyó, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. No hay segunda chance. Y muchas veces nos olvidamos de eso. Lo otro que sacamos de este estudio también, o sea, de este versículo, este pasaje de Lázaro, ¿no?, es que hay estado de conciencia. Lázaro aquí, y fíjense que el rico no aparece su nombre. Lázaro acá tenía conciencia total de dónde estaba. La persona que estaba condenada al Hades, el rico, sabía perfectamente dónde estaba y era consciente del dolor que estaba experimentando. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque todo esto nos va a llevar, hermano, y voy a ir cerrando esta parte, entendiendo a la luz que miremos el cielo, nos vamos a entender lo que es el infierno. Y la iglesia ha dejado de hablar también del infierno. Los creyentes han dejado de alertar sobre el infierno y es como que lo toman como si fuera una caricatura. Y cuando uno empieza a dimensionar en esto, empieza a tomar conciencia de la cantidad de personas que se están yendo a un lugar de tormento por toda la eternidad. Y el contraste es enorme, pero la Biblia lo plantea así. Y es bueno que nosotros tengamos eso presente. Entonces, esos son los puntos que podemos sacar de conclusión. En resumen, todas las almas de los santos que murieron o durmieron están hoy en la presencia del Señor, hermano. No están en ningún lugar intermedio, pero sí están, y aquí quiero decir, están en un estado intermedio. ¿Pillaron la diferencia? No hay lugar intermedio, no hay purgatorio. Pero las almas de los que durmieron sí están en un estado intermedio. A ver si alguien me ayuda y me responde, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué estoy diciendo que las almas hoy de los creyentes y de las personas que murieron están en un estado intermedio? Todavía no han recibido sus cuerpos resucitados. Todavía no han recibido sus cuerpos resucitados. Y esto nos lleva un poco, eso es lo que están aguardando. Falta la resurrección de los cuerpos transformados para la nueva y definitiva vida. La Biblia nos habla que tendremos cuerpos conforme a eso. ¿Es correcto o no es correcto?
versículos que sustentan estos. Segunda de Corintios 5, 1 al 5. Leamos brevemente. Segunda de Corintios 5, 1 al 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. No está refiriéndose a la morada celestial, aclaro, está refiriéndose a su cuerpo. Este es Pablo, refiriéndose a su cuerpo. Y por esto gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Este es Pablo, él está diciendo, tenemos un cuerpo, tenemos que ser desvestidos de esto y vestidos por el verdadero cuerpo, y eso también es una esperanza, esa es nuestra esperanza, hermano. No voy a entrar en detalles de todo lo que se habla sobre el cuerpo celestial que vamos a tener, pero la Biblia da a entender bien claramente que va a haber una transformación, va a haber un cuerpo celestial. No vamos a ser espíritus etéreos, por decirlo así, dando vuelta como se imaginan en algunas películas o aparecen en algunos conceptos, o energía media blanca ahí con una forma así, como que andamos todos como una luz que nos movemos así, que se presenta. No, no habla eso la palabra de Dios. La Biblia nos muestra con claridad que tendremos cuerpos, nuevos cuerpos, acordes a la nueva realidad que vamos a tener ya sin el pecado. Y eso es lo que sostenía Pablo. Entonces, entender esto, ¿por qué es importante, hermanos? Entender esto es, y aquí también quiero hacer una pregunta, como dije la otra vez, un poco capciosa. Voy a hacer la pregunta en doble sentido. A ver, así que, como había hecho el otro domingo. Solamente, o mejor dicho, ¿quiénes son los que tendrán cuerpos resucitados? O sea, ¿quiénes tendrán cuerpos resucitados? ¿Solamente los creyentes? ¿Eh? ¿Solo los creyentes? Marcelo dice los que murieron sin Cristo también. Veamos lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a ir viendo un poquito. Vamos a entrar en esta parte un poquito para entender también lo del cielo. Estamos viendo que hay un estado intermedio. En ese estado intermedio, los creyentes están en la presencia del Señor, esperando cuerpos glorificados. Y también los que murieron sin ser creyentes están en el Hades. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Para hacer un orden un poquitito y seguir. Pues bien, Juan 5, 28 al 29 dice lo siguiente: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y aquí viene la aclaración. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Toda persona en algún instante de su tiempo va a recibir un cuerpo resucitado. Algunos para estar en la presencia de Dios, otros para presentarse ante el juicio, ante el gran trono. ¿Me van siguiendo? Pero todos, el Apocalipsis dice que la muerte y el Hades, refiriéndose a eso, entregaron los cuerpos y van a ser transformados, van a estar presentados para el juicio y para ir con ese cuerpo a la condenación eterna del infierno. El infierno no es un juego, hermano. El infierno no es simplemente estar lejos de Dios y estar adormecido y no ser más nada. El infierno es un lugar donde las personas van a estar conscientes, sufriendo por la eternidad. No es broma.
No es que esa persona se va y desaparece, como dicen algunos, y dejan de existir y ya no es más nadie. No. En algún momento, después vamos a ver en qué momento es, al culminar los 1000 años del milenio, para ser más exacto, va a haber un juicio con el tránito y va a ser abierto el libro, dice. Y ahí se van a presentar todos los que no creyeron con su cuerpo delante de Dios y van a ser condenados al infierno para una eternidad ahí, conscientes, sufriendo como estaba este rico, deseando que le mojen la punta de la lengua. Y eso es real. Y Jesús habló mucho de esto también y alertó mucho sobre eso. Pero hoy en muchos lugares hablar de esto es como un tema tabú. No, no hables del infierno. No le digas a la gente del infierno. Pero la Biblia es categórica y Jesús fue categórico respecto a esto. Quiero seguir avanzando antes de terminar. Básicamente, según estos versículos, y hay bueno entenderlo, la Biblia habla de 2 resurrecciones en general. Hoy estamos cubriendo mucha teología, yo les pido paciencia y después cualquier cosa les paso, ¿no? Pero son temas que abarcan mucha teología. Básicamente la Biblia habla que van a haber 2 resurrecciones, como estuvimos viendo también en Juan 5, 28 al 29. Una, la primera, ¿no?, conocida como la primera resurrección o la resurrección de vida, es la que atañe a los creyentes. A esa primera resurrección también es la que Juan estaba diciendo, la resurrección de vida, y es para los creyentes. 2, no habla la Biblia de la segunda indirectamente, pero da a entender, por haber una primera, que hay una segunda, y se refiere a la segunda resurrección como la resurrección de condenación. La resurrección de condenación o como la resurrección de la segunda muerte. ¿Dónde dice eso, Ricardo? En Apocalipsis, vayamos un ratito, 20 al 6, capítulo 20, versículo 6, y dice: bienaventurado el santo y el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y después, ahí cerca, váyanse en Apocalipsis 21, 8, y dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La Biblia habla así. Entonces, la primera resurrección es la resurrección de vida, conocida como la primera resurrección. Y hay una segunda, después de los 1000 años, que es para aquellos que no creyeron. Y esa resurrección se la conoce también como la de condenación, como la segunda muerte, y es su destino, es para el infierno. ¿Me van siguiendo hasta acá? Ahora bien, la primera resurrección, para que vayamos entendiendo, esto es bien macro, pero es importante entenderlo. La primera resurrección que muestra la Biblia, ¿no?, que hemos visto, sucede en 3 fases. Abarca un periodo. A veces en la palabra de Dios tenemos que entender, como el día del Señor también, a veces no es un instante, engloba muchas cosas en un solo acto. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, cuando habla de la primera resurrección, también engloba varios actos en distinto tiempo, pero bajo el mismo paraguas, llamada la primera resurrección. Permítanme explicarles un poquito con tiempo esto. ¿Cuáles son las 3 fases? Y aquí tenemos que entender, por eso siempre hablamos que es importante entender de escatología, es importante entender el calendario profético. ¿Cuál, hermanos, es el siguiente gran acto del calendario profético que nos dice la Biblia que se viene? ¿Perdón? El regreso del Señor. El Señor viene, pero no pisa la tierra, ¿recuerdan eso? Y comienza un periodo de ¿cuánto tiempo? De 7 años, llamado la tribulación. La iglesia, nosotros sostenemos que la iglesia, cuando venga el Señor en ese instante, antes de comenzar los 7 años,
la iglesia va a ser arrebatada. Lo que viene es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo en eso? El Señor viene a buscar a los suyos en las nubes. No pisa la tierra todavía. No pisa. Esa primera resurrección incluye el momento primero. Incluye 3 fases, yo dije. La primera, fijémonos, vayamos a 1 Corintios 15, 20 al 24. Sé que son muchos temas los que estoy poniendo hoy aquí y seguramente los van a llevar después para pensar, y con gusto después me llaman o me escriben al WhatsApp para cualquier duda. Versículo 20 al 24, miren lo que dice. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. O sea, la fase de la primera resurrección incluye la primera fase al primogénito. ¿Quién es el primogénito que da ese primer paso? Cristo. Fíjense lo que dice. Él es las primicias. Él es el prototipo, inclusive cuando lo anduvo acá, de lo que va a ser un cuerpo glorificado. Él pasaba las paredes, él podía estar en otro lado. Mostró, él tenía hambre, él tenía un cuerpo, se lo pudo identificar. De cierta forma, él mostró como primicia lo que era un cuerpo glorificado, lo que era él. Dice lo siguiente después, versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Él es la primicia. Pero cada uno a su debido orden. Y aquí la Biblia nos habla de un orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. El segundo grupo después de la segunda fase, el segundo grupo después de Cristo son los santos de la iglesia. Son los santos de la iglesia. ¿Dónde está eso? Vayamos un ratito a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Ya estamos llegando a nuestro fin. Dice lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. ¿Se recuerdan el concepto? Para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, la primicia, el primero, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, los que durmieron en Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo tenía la convicción y el anhelo tan fuerte de que el Señor iba a venir cuando él iba a estar vivo. Anhelaba tanto eso que él creía que el Señor iba a estar vivo cuando él viniera. Y lo que está diciendo acá es, ¿no? Van a estar los que durmieron y vamos a estar los vivos. Y fíjense lo que dice el versículo siguiente. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es los que están durmiendo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Eso es, lo que está diciendo es transformación instantánea. Los muertos iban a recibir un cuerpo glorificado en ese instante, y los que estén vivos y que sean creyentes, cuando venga el Señor, ahí, al ser arrebatados, van a recibir su cuerpo. Segunda fase. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Primero, Cristo las primicias. Segundo, en el arrebatamiento, la iglesia, los que durmieron en Cristo, y los creyentes que estén vivos en ese momento. Tendría que ser nuestro anhelo ese hoy. Y la tercera fase ocurre con los santos del Antiguo Testamento. Y eso lo encontramos, acabamos de leer Apocalipsis 24, que dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos. Son los santos del Antiguo Testamento y los santos de la tribulación. En la tribulación va a haber personas que van a ser martirizadas, ¿no? Y habla la palabra de Dios que van a recibir facultad de juzgar
y esas almas de los decapitados se van a sentar también. Y la gran mayoría de las personas creen que estas personas van a recibir en ese instante también cuerpos glorificados. Y los santos del Antiguo Testamento, ¿dónde dice, Ricardo? Vayamos a Daniel 12:2. Daniel, versículo 12 y 2, dice lo siguiente. En aquel tiempo se levantará, refiriéndose al tiempo del fin, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel hablaba que del pueblo de Israel iban a ver también, los santos del Antiguo Testamento iban a ser resucitados. Posiblemente esta tercera fase ocurre ya cuando el Señor regrese, sí por segunda vez, y se siente a juzgar al comenzar los 1000 años el tiempo de los 1000 años del milenio. Son las tres fases. Sé que he dicho muchas cosas, a lo mejor algunos tienen toda una cantidad de cosas en la cabeza, ¿no? Pero lo que les quiero ir resumiendo un poco con todo esto es que entendamos que el alma de las personas que duermen están en la presencia del Señor de forma inmediata. Que es un estado intermedio, que va a haber un momento, el próximo momento importante en el calendario profético es el arrebatamiento de la iglesia. Va a ser el instante donde dice la palabra de Dios de que los creyentes que durmieron recibirán sus cuerpos glorificados, y los que estén vivos en ese momento serán transformados también para estar así siempre con el Señor. El tercer momento después de eso es el periodo después de la tribulación, donde Cristo viene ya definitivamente y pone el pie en la tierra por segunda vez para reinar por 1000 años. Y en ese momento, en ese instante, también van a haber resurrecciones de los mártires de la tribulación, y la Biblia da a entender con mucha fuerza de que en ese momento los santos del Antiguo Testamento recibirán también su cuerpo glorificado. Pero lo triste, hermanos, es que después de 1000 años, todos esos eventos que hablé, se los conoce como la primera resurrección o la resurrección de vida. Pero después de 1000 años va a haber un juicio. Y los muertos, la muerte y el Hades entregará a esas personas, recibirán un cuerpo, resucitarán para presentarse delante del Rey, del gran trono blanco, y serán juzgados y destinados al infierno. Creo que con esto cerramos un poco. ¿Se entendió? Tenemos poco tiempo me encantaría poder decirles, si hay preguntas, yo sé que deben haber algunas cuantas, o si hay, después se acercan, me hablan o me escriben, a cualquiera de los ancianos, ¿no? Con gusto vamos a estar respondiendo las dudas que tengan. Pero lo que tenemos que animarnos y entender a la luz de estos, ¿no? El cielo está esperándonos, hermano. El regreso del Señor está cerca, y nosotros tal vez tengamos el privilegio de ser esa generación especial que no va a pasar por la muerte, sino que va en un instante recibir cuerpos glorificados. Tal vez tengamos ese privilegio nosotros, de ser esa generación que en un instante estemos con nuestro Señor y recibamos los cuerpos glorificados. Pero también esto nos lleva a lo siguiente, hermanos, también. El infierno es real, como les dije. El infierno es real. Y toda persona que tú conoces, querida, cercana, lejos, lo que sea, y si es más cercana aún, que realmente no cree en Cristo, le espera un lugar de tormento, de llanto, de dolor, donde va a estar consciente, apartado de Dios, consciente, sufriendo, no por un instante,
no por unos años hasta que Dios diga, ya sufriste bastante. No es así, por la eternidad. Y a veces no dimensionamos el concepto de eternidad, lo que es. Eternidad. Su vida, su existencia, todo, su conciencia, lo que es, va a estar en ese lugar, clamando por una gota de agua que se le moje en la lengua. Y no la va a tener. No la va a tener. Y esa es nuestra responsabilidad también, nuestra tarea y el privilegio de alertar sobre eso. Y no solamente alertar, de recordarle a esas personas que hay salida y que hay un lugar maravilloso y que eso puede cambiar. De eso también se trata el Evangelio. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Cierro esta parte y quisiera...